¿Qué es la retinitis en simple? ¿Qué significa? La retinitis pigmentosa es una enfermedad degenerativa de la retina en que se produce un daño de los fotorreceptores, que son las células que captan la luz y la transforman en una imagen, o sea, es la primera estación de relevo para que la imagen llegue al cerebro y nosotros podamos ver una imagen formada. Degenerativa quiere decir que va empeorando con el tiempo. Quiere decir que la retinitis pigmentosa propiamente tal se da en personas que tenían una visión normal y que en determinado momento empiezan a perder visión. Ya. Habitualmente lo primero que pasa es que se produce mala visión nocturna y se empieza a perder visión de la periferia, y eso puede ir avanzando a velocidades variables dependiendo de la persona hacia una pérdida de la visión central o no. Hay algunas personas que mantienen visión central por mucho tiempo. ¿Qué provoca la retinitis? ¿Qué causa esto? ¿Cuál es la causa de la retinitis? Son mutaciones genéticas. Para que la retina funcione bien tienen que existir estructuras y funcionamiento que van fallando, entiendo, que puede pero fallar. Esto viene, en el fondo, venimos con esta alteración genética. Exacto. Y se va a gatillar en algún momento. Dependiendo del tipo de mutación, va a ser a la edad en que va a aparecer y el tipo de manifestación que va a dar. ¿No hay algo puntual, traumático que provoque ese gatillamiento? Digamos? No. Perfecto. Ok, explicado esto clarísimo por Marcela, quiero preguntar primero a ti, Víctor. Tú estás con ceguera total, sí, ¿cierto? Y a tus 22 años, con esta retinitis, ¿cómo se manifiesta? ¿Qué recuerdos tienes tú de esta manifestación de la retinitis? Bueno, yo en un comienzo fui diagnosticado con un astigmatismo común y corriente como a cualquier persona a la edad de 10, 15 años. Y con el paso del tiempo yo me daba cuenta que a pesar de que usaba los lentes, que iba a controles periódicos, yo cada vez iba viendo menos. Entonces, luego de un proceso largo donde dentro de eso estaba mi sueño de ser futbolista profesional, estuve viviendo en otro país para justamente poder realizar mi sueño, no veía la pelota de noche, de día la veía, me tuve que volver a Chile, fui al norte, el sol me perjudicó mucho la vista, llegué acá, vi un sinnúmero de especialistas hasta que llegué al especialista de retina, el cual me dijo... 15 años, ¿no? 15 años, el cual me dijo, Víctor, tú efectivamente puedes tener este diagnóstico. Me hizo todos los exámenes y efectivamente era una retinitis pigmentosa que como bien dijo la doctora, en mi organismo, avanzó súper rápido y fue degenerando poco a poco en los fotorreceptores que se alojan en la misma retina. Y en 3 años ya estabas ciego. Claro, en 3 años ya, dentro de ese proceso, segundo medio, tercero, cuarto, ya empecé con pequeñas adecuaciones curriculares, lo que es cuarto medio. La PSU es un tema complejo del cual no quiero ahondar, pero estoy seguro que en otros programas han ahondado. Y en cuanto a... ¿Y por qué no quieres ahondar? Más que nada porque fue lo que se promulga hoy por hoy, la ley 20.422, no tiene nada que ver con lo que me pasó en ese momento, porque la adecuación curricular no fue para nada inclusiva, de hecho fue bien, por decirlo, bajo un paradigma tradicionalista o de prescindencia totalmente, y tiene que ver con exclusión, porque prácticamente todos mis compañeros estaban en una sala X haciendo la prueba, mientras yo estaba con 2 ministros de fe y con una persona que me estaba leyendo la PSU en la sala más chica, con menos, no sé, contextos, por decirlo de alguna forma, favorables para que yo pudiera realizar la prueba de una manera aceptable. Eso es exclusión, y lo que quiero decirte es que acá respetamos absolutamente lo que tú quieras y no quieras decir, pero también quiero darte la tranquilidad de que no hay ningún problema cuando tú quieras decir algo en contra de cualquier ente, empresa o quien sea, tienes plena libertad también para hacerlo. Así que te quiero dar el punto para que tú tengas la tranquilidad, no hay ningún problema. Pues aquí se habla lo que quieras, como quieras, no hay problema en eso. Era solo para darte la tranquilidad y para que sepas que también tienes la tranquilidad de no hablar de lo que tú no quieras. Claro. Quiero ir entonces donde Jaime para preguntarte, para ti ha sido distinto, tú todavía ves bien. Sí. Y el diagnóstico que tú tenías era completamente distinto. O sea, completamente distinto ¿en qué sentido? En que hasta donde yo entiendo, a ti te dijeron que a los 18 años iba a quedar ciego. ciego. Sí.
Y Sí. no te quiero decir que seas viejo, pero ya tienes 29. O sea, ha sido distinto el proceso de lo que te dijeron. Claro, sí. En esos años, yo tenía 12 años cuando me diagnosticaron y no existía mucha información de la retinitis, como lo hay hoy en día. Entonces, mis viejos fueron al final encontraron un médico que les pudo diagnosticar mi enfermedad y ese médico les dijo que yo podía quedar ciego en 2 años más, o a los 18 años más o menos, él calculaba que yo podía quedar ciego. Entonces, bueno, fue fuerte para mis papás. Para ti me imagino también, ¿o no te lo Yo no tenía dijeron? mucha conciencia de la enfermedad. Igual uno, de cierta forma, le contaba a un amigo ayer, al psicólogo de la fundación, le contaba que al principio era muy renegado a aceptar esta condición, porque yo de chico siempre supe que no veía de noche. Pero ya después cuando tienes un diagnóstico te dicen, ¿sabes qué? Vas a quedar ciego, tienes como eso tan lapidario, con el tiempo ya empieza, renegáis un poco de ese tema y le pasa a todos, a todos. Yo creo que hasta a Víctor, a Carlos, a todos los que van a la fundación, en usar el bastón, cuesta mucho. Entonces pasé por esa etapa donde después cuando salí del closet, por decirlo así, nosotros le decimos así a los que tenemos retinitis, fue cuando, bueno, mis papás nunca me quisieron como mucho resguardar, por decirlo así, y me dejaron ser. Entonces tuve ambientes sociales muy buenos y de hecho se formó otra cosa más linda, que yo al final le conté a mis amigos y mis amigos me cuidaban en la noche por donde íbamos. Entonces, al final, eso es lo que siempre yo le digo a las personas que van a la fundación. A sus hijos no los retraigan, tienen que dejarlos ser si ellos pueden. Si uno les da la independencia y la herramienta, Claro que sí. puede hacerlo. Quiero preguntarte también, Carlos, para ti fue, tomando justamente el punto que mencionaba Jaime, para ti fue súper difícil aceptar esto. De hecho, sí, pues, entendiendo que yo en sí pasé por un proceso muy similar al tuyo, Jaime, pero que tiene todas las diferencias más. A mí, en sí, yo tenía la enfermedad desde que tengo uso de razón, en verdad. ¿ya? Desde que naciste. Desde que nací, en verdad. Y ha ido un poco deteriorándose hasta que ha llegado a cierto punto. ¿ya? Pero la situación es que en mi familia no hubo una condición completa de decir, o sea, esto sí es una discapacidad. Yo la tuve que asumir después. En tu familia mismo lo negaban un poco, ¿no? No se Para conversaba, no se protegerte. conversaba, en verdad. Más que para... ¿Y por yo qué? creo que es por ignorancia de todas las familias que quieren tener a sus hijos normales, en verdad. Como una situación normal, una vida normal. ¿ya? Entonces, cuando tienen algún problema, no es ninguna... No pasa nada. Pero igual, yo tenía muchos problemas en el colegio, en cómo poder leer. No tuve adecuaciones curriculares como las tuvo Jaime, en ningún aspecto. ¿ya? Entonces yo participé en colegios normales, o sea, me costaba mucho también el estudiar, el participar dentro de todo eso. Acercarte a la pizarra. De hecho, una de las cosas Lo era sé. acercarme a la pizarra cuando más chico. Me paraba, me acercaba a la pizarra y la profesora me tomaba y me tiraba atrás. Y mandaba a mis papás con un informe muy gigante de que yo tenía déficit atencional. Y nada, pues, los déficits atencionales pueden que estén, pero la situación era otra. ¿ya? Y no se diagnosticaba bien. O si se hizo el diagnóstico, no se tomó el peso por parte, por lo menos de mi familia, hasta el momento que yo empecé a llegar a la universidad. ¿ya? Ahí te doy el punto también que la prueba de aptitudes que me tocó a mí, ¿ya? Y la PSU, que fue justo en ese cambio, en el año 2000. Igual que a Víctor te pasó. Igual que a Víctor, Qué vergüenza. yo pedí en verdad una adaptación. Y lo único que me dieron fueron 5 minutos extra. ¿Me estás? No. 5 minutos extra en una PSU. O 20 minutos, ya no recuerdo, pero fue eso. No hubo nada de adecuación, no tuve la disposición de por lo menos que me leyeran la prueba. ¿cachai? Entonces eso, mi puntaje también fue muy bajo en ese momento. Pero igual, estudié ingeniería comercial, igual, hasta el momento donde decía uno, ¿sabéis qué? Uno empieza a trabajar. Y ahí lo vamos a dejar porque vamos a hablar inmediato de eso, porque ya empiezan bien otro golpe con la realidad. Uno es el colegio, otros asumirlo. Y para qué les digo, los que no han tenido la experiencia después de encontrar trabajo teniendo algún tipo de discapacidad. Quiero que veamos un poco más, sí, de la vida también de Víctor, de esta fundación también. Así que quiero que revisemos una nota que preparó nuestra compañera y de ahí seguimos conversando. Veamos.
Viví un proceso desde los días de los 15 años que tenía que ver con un diagnóstico oftalmológico basado en un astigmatismo hasta con una miopía. Pero yo percibía que cada vez perdía más la vista y los lentes no me hacían nada. A los 15 años no veía la pelota de noche. Fui a diferentes especialistas hasta que llegamos al especialista de retina y finalmente me dijo, tiene una enfermedad degenerativa de los fotorreceptores. ¿Y qué te va a producir esto? Me dijo, vaya a quedar ciego a partir de los años, dependiendo de tu organismo. Puede ser que quedes ciego de aquí a mañana o de aquí a 20 años más. Es de origen hereditario o genético, ya puede ser por mutación genética y tiene un comportamiento bastante errático en el que no se sabe cómo se va a desarrollar. En mi caso, yo me saqué el loto. En mi familia no hay ninguna persona con retinitis. Es una fundación de derecho privado sin fines de lucro y lo que hacemos es rehabilitación integral de personas con discapacidad visual y sus familias. Hago 4 talleres, que es taller de clases de orientación y movilidad, que son clases de bastón, también clases de computación, clases de braille y habilidades de la vida diaria. La mayoría de las personas acá llegan con los sueños destruidos. Una vez que te dicen voy a quedar ciego, pasa que todo lo que tú ideaste hacia atrás en tu vida, todas tus expectativas hacia adelante, se destruyen. Mira, el principal miedo que nos ha tocado ver acá es el temor a perder su independencia. El no poder hacer nada, el tener que quedarse en casa encerrado, el siempre depender de alguien más. Y eso es lo que tratamos de trabajar acá, que sepan que es posible, que cuentan con nosotros, que tenemos ayudas técnicas necesarias y un trabajo multidisciplinario acá con el equipo. Ahí está Víctor también y la fundación, pero Víctor, quiero preguntarte una cosa. Cuando veía el trabajo de nuestras compañeras, de Daniela, de Nicole, que son las que trabajan detrás de cámara, haciendo estas notas, y de Rosana ahora también, yo me preguntaba cómo es el proceso, cómo se hace para prepararse frente a una enfermedad en que uno no tiene plazo concreto en algunos casos sí, ya empieza desde pequeño a sentir la manifestación, pero en otros casos es abrupto como el tuyo en 3 años. Hay otros en que se demoran muchos años más, como Jaime, por ejemplo. Entonces, ¿cuándo prepararse para perder la visión? ¿Cómo se vive eso? En que no es como otras discapacidades en que se nace así, u otras en que te dicen, estos son los pasos, esto es lo que te va a ocurrir. Aquí hay mucho más de incertidumbre. Claro. Personalmente, yo creo que tiene que ver mucho en el sentido que uno le va a dar a ese diagnóstico. Y cuando digo diagnóstico, no enfatizo solamente en el diagnóstico médico, también en el diagnóstico social que se va a hacer acerca de esa situación o esa enfermedad que me va a producir quedar ciego, sino que también pensar en el hecho de decir, yo particularmente me dijeron, Víctor, tú vas a quedar ciego. Yo admití totalmente esa decisión, no digo que no lloré, que no la pasé mal, porque sería mentira. Sí lo pasé mal, pero no fue un proceso tan largo, fue un proceso de 1 mes, 2 meses, y dentro de eso mismo empecé a construir al tiro un camino o un futuro próspero para lo que se me iba a venir, que era el poder quedar ciego. En ese sentido empecé a tener clases de computación para ciego, aún viendo, me ponía una venda en los ojos en la casa, andaba por toda mi casa haciendo mi diario vivir con los ojos vendados, y desde ahí yo creo que marcó un antes y un después en la forma de que yo tenía de percibir la realidad. Por más allá de que iba a quedar ciego, no, sino que le encontré un sentido en decir más allá de por qué a mí, sino que por qué a mí y para qué a mí. Eso me ayudó mucho. Y desde allí empecé también a trabajar con mi familia, porque a mi familia le costó más que a mí asumirlo, y de hecho ellos siempre me lo dicen. Pero cuando te ven a ti construyendo, alcanzando tus metas, construyendo cada vez nuevos objetivos y alcanzándolos poco a poco, es donde ellos se dan cuenta que uno ya está totalmente concientizado y dice, apoyémoslo porque nos estamos quedando atrás. Ahora, es jodido eso, Jaime, porque a veces
cuando uno enfrenta la pérdida de, no sé, de una parte del cuerpo o de la visión, de un sentido o de una persona también, es el que lo está sufriendo, el que está en un momento complejo y resulta que la familia de repente no reacciona bien y es fregado tener que hacerse cargo de uno mismo y de otro además, o de otros. ¿Cómo es ustedes en la fundación? Me gustaría que me cuentes un poquito lo que hacen en la fundación, ya veíamos un poco en la nota, pero también cómo se trabaja eso con la familia, porque la familia te puede o tirar muchísimo para arriba o impedirte, o ponerte obstáculos desde cuidarte demasiado hasta tener que tú dedicarte a levantarlos a ellos. Claro, en la fundación llega de todo, ¿ya? Llega gente que tiene baja visión, ciego, de todo, y nosotros atendemos a todas las personas con discapacidad visual, independiente si tienen retinitis o no. ¿De qué? ¿Ya? Entonces, claro, hay algunos que vienen muy retraídos por la familia, de hecho llegan con la familia y les cuesta de repente avanzar y contarnos a nosotros lo que les pasa. Entonces lo que nosotros hacemos, los separamos al tiro. Entonces, por ejemplo, llega la familia y decimos a la mamá, no sé, vamos a dar una vuelta, entonces yo la saco otra persona y se queda la persona con Gustavo, que es el presidente, y hablan ellos. Entonces la idea es como hablar siempre individualmente al principio. Después el psicólogo va dando la pauta si es que necesita que la familia esté, o sea, que esté acompañado por la familia durante la sesión, o si bien necesita solo, o la mamá solo, o el papá solo, o el hijo solo. Perfecto. En ese sentido. Entonces, pero sí creo que lo más importante es lo que decía antes, que lo dejaran ser, porque esta es una enfermedad que se vive día a día. Lo que dice Víctor fue igual bien práctico, o sea, trató de aprender antes. Sí, pues, a prepararse. Te preparaste, pero hay gente que se reniega. Pero es día a día, porque cada día que enfrentas la enfermedad es cuando, por ejemplo, te chocas con algo. Sí. Entonces, tú chocáis con algo y te da rabia, ¿no? Entonces, o sea, a ti, yo me acuerdo, yo sé que a ti te da rabia y te bajoneas a veces cuando chocas con cosas en el día. Sí, de repente los típicos matasiegos que nosotros le llamamos, a los que están, para que no entren los autos. Ah, ya. Los que están en la calle. Que están en el súper, para el carrito también. Son bien asesinos. Y esos bolones así también. Claro. ¿A eso también le dicen matasiego? Sí, a todo lo que te pueda romper de la rodilla para abajo. Exactamente. Claro, porque igual no puedo de repente choco con una persona, ¿cachai? Y ahí cuando pasa eso no puedo detenerme y decirle, oye, ¿sabes qué? No me pasa esto, podría usar bastón, pero no es necesario, pero igual, disculpa. Ahora, dentro de nosotros brindamos... ¿Y a ti en tu vida cotidiana? Porque una cosa es lo que hacen en la fundación, sabemos que tiene un apoyo súper integral, la gente que se quiera acercar a Fundar Lupa además puede hacerlo, pero tú, Jaime, en tu vida cotidiana, ¿cómo cambia tener retinitis? Cambió 2 veces. Una cuando conocí a la fundación, que fue a través de mi señora. ¿Por qué a través de tu señora? ¿Ah? ¿Por qué a través de tu señora? Ah, porque ella buscó. Y yo era renegado. Si yo no quería recibir nada, no quería. Y ahí la señora... Entonces mi señora empezó, en ese tiempo era un pololo, buscó, encontró a la fundación y llegué a una actividad que era ciego manejar, que esa vez lo habíamos hecho, lo hicieron en ese tiempo, en el Parque O'Higgins. Y ahí empecé a participar. Ahí fue un cambio, porque conocí realidades de otras personas que sentían lo mismo que yo. Y eso es lo que le pasa a todas las personas que llegan a la fundación. Llegan y es como una comunidad, así como que todos se conocen, es muy entretenido. Y después la otra vez que me cambió la vida fue cuando tuve un hijo, ahora hace 7 meses atrás. ¿Cómo y ahí se llama? fue Dante León. Saludos a mi Dante. Dante, te cambia la vida porque te preguntáis muchas cosas. Porque es una enfermedad hereditaria, ¿cierto, Marcela? Entonces, quizás yo fui un caso fortuito de herencia, no tengo herencia hacia atrás, pero puede ser que a mi hijo lo tenga o mi nieto. Entonces ahí uno se pregunta muchas veces si quería tener hijo o no. ¿Y te lo cuestionaste tú con tu pareja también? Yo sí, ella no. Ella nunca tuvo problema, no se afectaba. Yo sí me afectaba. Entonces, pero el momento que ya llega, ya da lo mismo. O sea, es lo último que pensáis. Lo único que pensáis es como querer hacerlo feliz y nada. Pues, pero hay un tema ahí, Carlos, con